Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV, y enviarnos un correo electrónico a la dirección plazadearmasc21@gmail.com. Bien, la semana anterior presentamos un resumen de la primera sección de Plaza de Armas, que es el debate. Hoy corresponde hacer lo propio con la otra sección de Plaza de Armas, que es el de las evocaciones requeridas. Las evocaciones requeridas es el nombre con el que tituló sus memorias José Revueltas, que es una de nuestras grandes influencias. Y en esta sección lo que hacemos es organizar mesas en donde el protagonista, a diferencia del debate en donde el protagonista es el tema en cuestión, en las evocaciones el protagonista es la persona entrevistada o la persona evocada en caso de que ella no viva. En esta ocasión vamos a presentar un resumen de cuatro programas de evocaciones requeridas, en donde conversamos con Margarita Zapata, que es una de las nietas de Emiliano Zapata. También hicimos un programa sobre Plutarco Elías Calles, también con uno de los herederos de la saga de los Calles, un libro sobre Plutarco Elías Calles, muy interesante también. También tuvimos una conversación igualmente interesante con doña Socorro Díaz, querida amiga y una persona muy importante dentro del periodismo mexicano y de la política mexicana. También nos compartió sus evocaciones. Y un cuarto programa sobre Filomeno Mata con Claudio Vadillo, que también es un heredero, tres herederos de Zapata, Calles y Filomeno Mata, para evocar en este caso a Filomeno Mata, en efecto. Vamos entonces a ver este resumen de una selección de lo que tuvimos en 2012 en la sección de las evocaciones requeridas en Plaza de Armas. Y les recuerdo que en todo caso, todos los programas, tanto de debate como de evocaciones, pueden verse en nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Ahí están todos los programas, desde el programa 0 hasta el del día de hoy. Vamos pues con el resumen de las evocaciones. Adelante. Es de verdad motivo de gran honor el programa de hoy, por tener la presencia de una mujer de tanta valentía y firmeza, que en realidad pues hace que uno se quite el sombrero. Margarita Zapata, a quien ya presento. Hola, Margarita. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, Margarita. No, muchas gracias por la invitación. Margarita Zapata, ya les digo, preside la Fundación Zapata, además de que está en otras organizaciones en distintos frentes de lucha social y política, de lo que ahora mismo nos hablará. Y como les digo, pues tiene una intensa e interesante, y otra vez lo digo, apasionada trayectoria de militancia política, llena de experiencia, y llena pues de grandes triunfos, grandes desencantos y grandes derrotas, lo que ofrece un cuadro con una madurez tremenda, y que es pues un gran privilegio tener el testimonio de ella, dejarlo aquí plasmado en Plaza de Armas, sobre todo para las nuevas generaciones, porque pues ella forma parte de una generación hispanoamericana en donde hubo grandes procesos políticos, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, pues que los dejó marcados. Entonces es un privilegio tener el conocimiento de testimonios tan cercanos con estos procesos, pues para ver qué es lo que nos depara el futuro, y además conocer cuál fue esta segunda mitad del siglo XX tan intensa, por lo menos para nuestro, pues de este lado del Atlántico. Margarita, pues quisiera primero que nos contaras quién es Margarita Zapata, cómo te formas, cuál es tu formación profesional, y luego ya cómo entras a la militancia, y a ver a dónde nos lleva la charla. Bueno, pues un poco, vamos a resumir un poco lo que ha sido mi vida, ¿no? Pues mira, yo soy hija de Luis Eugenio Zapata, uno de los hijos del general Emiliano Zapata. Mi madre era francesa, Hortense de Choiseul-Praslin. Bueno, nazco como todas las familias mexicanas en hogar de dos profesionistas. Mi padre muy involucrado con lo que fue la lucha de su padre también, ¿no? Y después que triunfa la Revolución Cubana, él fue a Cuba y yo también. Claro, en Cuba conocí muchísima gente, algunos que marcaron mi vida, como lo he dicho siempre. Creo que yo siempre he dicho que hay dos hombres en mi vida que formaron
mi conciencia y templaron mi voluntad. Y esos dos hombres, claro está, mi padre y Fidel. Para mí, Fidel es uno de esos hombres que yo considero que son únicos en la vida, ¿no? Por lo menos en una época, en un tiempo, yo diría que en este momento no tenemos a alguien que podríamos compararlo con Fidel. Y bueno, para mí mi padre fue y sigue siendo un referente muy importante en mi vida. Pero además sí, han habido otros personajes que han sido ejemplo para mí de lucha, de dedicación, de tesón, de voluntad, y una larga lista de personas que te digo que sí han ayudado mucho en mi formación. Yo de profesión soy socióloga, primero, que fue mi primera carrera. Después estudié Derecho, también soy abogada, que me han sido muy útiles para el trabajo que hago, ¿no? Y sí, en Cuba conocí al fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, entre otros, porque conocí prácticamente a la primera dirección del Frente Sandinista. Lo que me lleva a comprometerme y a hacer mi opción de vida. La lucha del Frente Sandinista, la lucha del pueblo nicaragüense por liberarse de la dictadura de Somoza. Y bueno, ahí conocí otros personajes en Nicaragua que también han sido muy importantes, como Den Pastora, comandante Cero, que también fue mi comandante en el Frente Sur, pero también otros personajes de menos relevancia, ¿no? Pero sobre todo conocí a ese pueblo heroico. Me llama la atención esto que dices, opción de vida. Fue en realidad toda una opción que le dio la vuelta a tu vida, a ver esta parte de la militancia sandinista, ¿verdad? Sí, fue mi opción de vida. Y te digo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Sobre todo, estaba muy joven, pero sí muy consciente de lo que estaba haciendo, porque esa es una acción aleatoria, en donde la muerte es el menos incierto de los destinos. Sin embargo, pues fue mi opción de vida. Sigue siendo el Frente Sandinista para mí uno de los, yo te diría, de las organizaciones o de la organización más importante a la cual he dedicado la mayor parte de mi vida. La lucha por del pueblo nicaragüense, pero también la lucha por la libertad, que se dice fácilmente, ¿no? Y a veces esas palabras suenan muy huecas, muy vacías, porque todo el mundo habla de libertad y las repite, pero sin mayor compromiso. Porque también me he involucrado con otras organizaciones, con otros movimientos, con otras opciones de lucha. Y también, por supuesto, con México, ¿no? Claro. Mi país, donde están mis raíces, donde está mi familia, pero que he tenido menos actividad porque tampoco me involucré en una lucha armada en México, porque siempre me pareció que no era ni el momento ni era una opción, por las condiciones mismas de México. ¿Tu padre digamos, dibujaba algún horizonte o alguna consigna, digamos, de militancia en este sentido? ¿O más bien es lo que tú veías en él y te hacía avanzar? Mira, es lo que yo veía en él, porque él siempre estuvo apoyando los movimientos revolucionarios de América Latina. ¿En alguna plataforma o partido concreto? No. Mi padre no militó en ningún partido, pero se involucró mucho con don Pepe Figueres en la creación de lo que fue la Legión del Caribe, en donde supuestamente con esa organización iban a derrocar a todos los dictadores de América Latina y del Caribe que estaba gobernada por dictaduras, ¿no? Como era el caso de Cuba con Batista o de República Dominicana con Trujillo, y de otros países, Somoza en Nicaragua y así sucesivamente, ¿no? Y así toda la región latinoamericana estaba gobernada por dictaduras militares, El Salvador, Guatemala, Honduras, sí, solamente
podríamos hablar de que no había dictadura en Costa Rica, pero después de una revolución que hizo don Pepe Figueres en el año 48, antes de que yo naciera. Pero ya mi padre estaba involucrado en eso, y es así como conocí a muchos personajes de la vida política revolucionaria de América Latina. Conocí, amigo de mi padre, a Juan Bosch, de República Dominicana. Conocí a otros nicaragüenses que no tenían nada que ver con el Frente Sandinista, pero que eran luchadores contra la dictadura de Somoza, como fue el general Carlos Paso, el doctor Enrique Lacayo Farfán, el poeta Alberto Ordóñez Argüello. Y así, te digo muchos nombres que para ti tal vez no significan nada, pero para mí significan mucho, y para la historia contemporánea de Nicaragua también. ¿Cómo se fue dando entonces, ya digamos un poquito más a detalle, según nos lo quieras contar tú, esta involucración con el Frente Sandinista, con la guerrilla, con ya estar en un frente, con el Frente Sur? ¿Cómo se fue dando eso? Bueno, es que eso fue dándose con el tiempo, mira, porque primero empiezas una militancia, empiezas diversas actividades, no es que te involucras y te vas inmediatamente a la guerrilla, ¿no? Eso fue dándose en la medida de las necesidades y de las circunstancias. Yo voy al Frente Sur ya casi con la ofensiva final, la insurrección, que empieza ya en el año 77, 78, hasta terminar en el 79 con el triunfo de la revolución. Pero sí estuve involucrada en otras tareas y en otras actividades, y no solamente en el Frente Sur, en otros frentes. Y después, los años ya en el gobierno, ¿qué es lo que ocurre y qué pasa contigo después? Bueno, mira, yo seguí los 10 años de gobierno sandinista. Me quedé en Nicaragua, trabajé en diferentes actividades, ¿no? Trabajé con los tribunales especiales que se dedicaron o sea, los tribunales que se crearon para juzgar a los somocistas, a los esbirros. Después que se terminó, porque eran transitorios, estuve trabajando con la Central Sandinista de Trabajadores, que no entiendo por qué yo fui ahí, porque yo nunca he sido abogada laborista, pero bueno, ibas donde te necesitaban. Antes, ya reciente el triunfo de la revolución, había estado en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, donde trabajé con uno de los personajes que más también ha influido en mi vida, como fue el profesor Edelberto Torres Espinosa. Yo diría que eso era tan importante en el Frente Sandinista, era un sandinista de verdad, que fue expulsado de Nicaragua y se tuvo que refugiar en Guatemala, pero era tan importante para el Frente Sandinista, como lo fue también para mí, que cuando se entregaron los carnets de militancia del Frente Sandinista, don Edelberto Torres entregó el carnet de militante sandinista a los miembros de la dirección del Frente Sandinista. Entonces es un personaje, un historiador, un hombre de una sola pieza. Pocas personas he conocido en la vida que sean así, de una sola pieza, con una honestidad a prueba de todo. Y bueno, pues trabajaba, como te digo, trabajé con él y después volví a Nicaragua, pero volviendo un poco, yo quería regresar a Costa Rica porque en Costa Rica estaban mis hijos y mi marido, y yo quería recuperar mi familia después del triunfo de la revolución. Pero después volví a Nicaragua, trabajé con los tribunales especiales, después me pasaron a la Central Sandinista, como te digo, después el Ministerio de Trabajo, después en la sección de medios del partido y después en propaganda exterior. Hiciste también televisión, me contabas, ¿no? Programas de televisión, ¿no? También he hecho programas de televisión, también. Mira, es que yo tengo, en la sociología, hice una especialización en sociología de la comunicación. Entonces creo que también por eso estuve involucrada o trabajando con medios de comunicación. Y bueno, y terminé. Después que perdimos las elecciones, uno de los primeros decretos de doña Violeta fue dar amnistía
a los somocistas que estaban encarcelados, a los asesinos de la Guardia Nacional. Y una de las primeras acciones que hicieron después de salir de la cárcel estos señores fue quemar mi casa. De momento me encontré con que no tenía dónde vivir, que no tenía trabajo, porque habíamos perdido las elecciones, todavía no nos organizábamos bien. Y entonces yo pido ayuda a mi familia, pero me dicen que para Nicaragua nada, ni $1. Entonces me fui a Europa, mi madre es francesa, entonces me fui a Europa y el Frente Sandinista me dio la tarea de representarlos en Europa. Yo te digo una cosa, sin el Frente Sandinista, Nicaragua es ingobernable. Eso es clave. Eso es clave. Y eso creo que lo supo la señora Chamorro, lo supo después Arnoldo Alemán y lo supo también Bolaños, Enrique Bolaños, que buscó siempre acuerdos con el Frente Sandinista, con Daniel Ortega, siendo él su secretario general, que algunas veces esas alianzas ha sido muy criticada por propios y extraños, pero es que nadie se mete en la piel de lo que es gobernar Nicaragua o de estar en la oposición en un país en donde tienes que llegar a alianzas para poder continuar con el proyecto revolucionario. Claro. Margarita, nos quedan 2 minutos. No quería perder la oportunidad de preguntarte algo ya más personal. ¿Qué lección de vida le has querido dejar a tus hijos? ¿Qué consejo, alguna divisa que de manera...? Mira, la lección de vida que yo he querido dejar a mis hijos siempre ha sido de ser coherente, de hablar siempre con la verdad y de poner amor en todo lo que haces. Pero hay otra cosa para mí mucho más importante que todo eso que te he dicho, es el compromiso con los que menos tienen. Eso es algo con lo que siempre estoy hablando con mis hijos y tratando de es como tu motor, así mi motor. La lucha por los que menos tienen. Para mí el compromiso de Zapata, que fue el compromiso después de mi padre, es mi compromiso y es el compromiso que le quiero heredar a mis hijos, porque no tengo otra cosa que heredar. Lo que les voy a heredar a mis hijos siempre ha sido, o sea, mis compromisos de vida, de lucha, mi coherencia. Y bueno, pero sobre todo eso, hablar con la verdad. Muy bien, vamos a hacer un primer corte. Estamos viendo el resumen de 2012 de las evocaciones requeridas de Plaza de Armas. Vamos al corte. Ya volvemos, estamos viendo el resumen de las evocaciones requeridas de Plaza de Armas 2012. Les recuerdo en todo caso que todos los programas pueden verlos en nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Continuamos entonces con el resumen. Adelante. Ahora que tengo el privilegio de relatar estas memorias, pondero desde otro plano que la mayoría de mis acciones se tradujeron en consolidar entidades que han contribuido a la formación del México moderno. Son las instituciones creadas al amparo de mi dictadura el motor del funcionamiento de la República en el presente. Esto es lo que aparece en la página 306 del libro de Alfredo Elías Calles, que lleva por título Yo fui Plutarco Elías Calles, la versión jamás contada. Se trata de una biografía escrita en forma de memorias de una de las figuras fundamentales de la Revolución Mexicana, que por vicisitudes
políticas ideológicas muy concretas, ha de alguna manera quedado quizá eclipsada o quizá oscurecida la figura de Plutarco Elías Calles, y se ha querido interpretar bajo la categoría de jefe máximo u hombre fuerte de la revolución, y ya digo, ha querido ser desplazada, digamos, para sacarlo del foco que a la luz de este libro vuelve a tener el centro de la atención. El día de hoy vamos a conversar con Alfredo Elías Calles sobre este libro y sobre la figura de Plutarco Elías Calles. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Gracias por acompañarnos. Ismael, muchas gracias por invitarme, gracias. Es un placer que estés aquí. Ya les digo, Alfredo Elías Calles escribe este libro. Yo fui Plutarco Elías Calles, la versión jamás contada. Voy a leer un poquito más de esta parte con la que inicié en la introducción, nada más para cerrar el comentario con el que quiero ya entrar en la charla con Alfredo. Después de lo que dije al principio, continúa y dice Plutarco Elías Calles a través de la pluma de Alfredo: los buenos propósitos de la revolución fueron transformados en realizaciones gracias a la aceptación implícita de ejercer la autoridad con que la historia me designó. A la revolución se le dio cauce, a los gobiernos extranjeros se les puso límite, a la Iglesia se le recordó cuáles son sus dominios. La integridad de la República no es negociable. A los alzados ambiciosos que pretendieron el poder se les combatió sin cuartel. Al final del trayecto, a mi República la dejé completa. Con mi vida terminó mi capacidad de sentencia. Ahora solo ofrezco mi parecer. Si acaso yo, Plutarco Elías Calles, he sido señalado como un dictador, lo acepto. Tal fue mi destino. Si nuestras obras son grandes, han de trascendernos. Esto es lo que ya les digo, un poco el tono, me parece, de la obra de Alfredo Elías Calles, que trata de reconstruir desde un punto de vista, ya digo, en forma de memorias, lo que fue la trayectoria fascinante, sin duda, de Plutarco Elías Calles, que junto con Adolfo de la Huerta y el general Álvaro Obregón conformaron este trío de sonorenses que en realidad son los que consolidan el proceso de la Revolución Mexicana, pero como también dije en la introducción, por vicisitudes políticas, sin duda ideológicas también, este trío ha quedado un poco desplazado por otras figuras. Quizá evidentemente la del general Lázaro Cárdenas, también la de otros líderes o caudillos como Emiliano Zapata o Francisco Villa, pero en realidad quienes consolidan el proceso de la revolución fue el grupo de Sonora. Hay una cosa que yo quiero leer, preparé para leerte, pero que es muy impresionante y que muestra lo que te digo. Mira esto. Porfirio Díaz gobernó a México 31 años, 3 meses y 18 días. No hay la menor duda de que el maridaje de Porfirio Díaz y el clero mantuvieron al país en paz y en un crecimiento relativo, pero nadie debe olvidársele que los mexicanos durante ese mandato ganaban 35 centavos al día. Al retiro del señor Porfirio Díaz, León de la Barra fue presidente 5 meses y 10 días. El señor Madero finalmente en 13 asume el poder presidencial y gobernó 1 año, 3 meses y 18 días. Cuando viene el asesinato y la fórmula aquella donde le proponen que renuncie a cambio de su vida, Pedro Lascurain fue presidente 45 minutos. Victoriano Huerta, 1 año, 4 meses y 27 días. Eulalio Gutiérrez en la Convención de Aguascalientes, 2 meses, 10 días. Le sigue Roque González Garza, 4 meses, 25 días. Luego sigue el licenciado Francisco Lagos Cházaro, 1 mes. Sigue el licenciado Carvajal, 28 días. Llega Venustiano Carranza y empieza a cobrar la revolución orden. Carranza gobernó 5 años, 7 meses y 5 días. Muere Carranza. Adolfo de la Huerta, otro itinerato de 6 meses y 5 días. Álvaro Obregón cumple su periodo 4 años. Plutarco Elías Calles cumple su periodo 4 años. Viene el maximato del que hemos hablado por Gil Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez a completar los primeros 6 años en que debió haber gobernado. Si ves esta lista, te das cuenta, tienen que entender los mexicanos, el grave caos
del que fue objeto nuestro país. Era vital darle sentido vertical. La Revolución Mexicana estaba amenazada por muchos intereses que nos eran ajenos a los mexicanos. La banca internacional, el clero eclesiástico, no la fe católica, el clero, sus intereses, sus propiedades, la negativa de pagar impuestos y el petróleo. Esos eran los enemigos de México. México tenía la grave necesidad de institucionalizarse. Así que ese hombre del que estamos hablando particularmente hoy tuvo varios méritos, no muy claros, pero si alguno es absolutamente transparente y definitivo, fue la visión de darse cuenta de que solamente México podría sobrevivir independiente creando un régimen que le diese estabilidad, consistencia y estabilidad a las cosas. Esta es Socorro Díaz escribiendo en 2007 en un libro formidable, Reporte 2006, El Desquite. Hablaremos, entre otras cosas, de este libro también. Primero fue el acorde de Vasconcelos, ahora viene el acorde de Socorro Díaz para marcar el tono de la discusión. Dice ella en el prólogo de su libro: todo lo anterior lleva necesariamente a reflexionar, aunque sea de forma somera. Fíjense, 2007 y Vasconcelos hablaba de 1929. Sobre el estado que guarda, dice Socorro Díaz, la democracia mexicana a principios del nuevo siglo. Sujeto a la trama de intereses de los poderes reales, México tiene la mejor democracia que el dinero puede comprar. No es un caso político excepcional en el mundo, pero tampoco es una realidad que satisfaga o consuele. Aquí trato de rastrear en este libro las razones de fondo que llevaron a López Obrador a no pactar protección ni privilegios con los llamados poderes fácticos, así como las condiciones viejas y nuevas que permitieron a estos poderes ejercer de manera directa y sin embozo su hegemonía, a pesar de los enormes cambios vividos por la sociedad mexicana. En el 2006, los poderes reales consumaron una vez más en la historia nacional el hecho político mayor de no someter al veredicto popular a la presidencia de la República. En el México de principios del siglo XXI es posible elegir a diputados, alcaldes, senadores y gobernadores. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, postrevolucionario y principios del siglo XXI, la presidencia de la República ha sido ocupada solo por aquellos postulados por los poderes fácticos, sin importar que dicho acuerdo ocurra por unanimidad o mayoría. La simulación democrática puede sintetizarse en una paráfrasis de la expresión acuñada por los cortesanos del virreinato ante las órdenes del soberano. Aquellos decían, acátese, pero no se cumpla. Ante la soberanía popular estos afirman, convóquese, pero no se acate. Difundir la verdad es una tarea inaplazable para acotar tanto a la banalidad como a la venalidad. Así da una a la otra, como se describía Fouché y Talleyrand, el crimen del brazo de la traición, hoy recorren con blindaje militar las calles y los caminos de México. Su insolencia ignora que ni con todo el agua de los océanos podrán apagar la fragua en la que se está forjando el ejército ciudadano a favor de una patria para todos. Esto es lo que dice Socorro Díaz en marzo de 2007 como prólogo a este libro del que ya les digo hablaremos. Y ya la saludo, doña Socorro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Me da mucho gusto verlo y le agradezco la invitación como siempre. Al contrario, doña Socorro Díaz nos ha acompañado, nos ha honrado en muchas otras ocasiones como contertulia en distintas mesas de debate, pero ahora quisimos reservar este programa para conocer sus evocaciones. Inevitablemente tenemos que situarla en un contexto político y además histórico, por cosas que también comentaremos de este libro y de este otro que también, por ejemplo, ya lo comentamos aquí en Plaza de Armas, El huevo de la serpiente, el futuro de un Estado en crisis, de doña Socorro Díaz. Quienes quieran ver el programa está en la página de internet www.plazadearmas.tv. Pero bueno, tenemos que iniciar con toda la trayectoria de doña Socorro porque ella conjuga pues dos oficios fascinantes, fundamentales de la vida política moderna, de cualquier Estado moderno, que es el periodismo y la política misma, la práctica misma, bien sea en el frente parlamentario, bien sea en el frente del funcionariado público, o bien sea en el frente de la lucha político, ciudadana, social,
vinculada sobre todo con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento progresista. Pero en la parte periodística es inevitable vincular a doña Socorro Díaz con El Día, periódico que ella dirige y que es uno de los proyectos periodísticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano. El periodismo es el referente fundamental, me parece, y vinculado a la figura de don Enrique Ramírez y Ramírez, y también con doña Socorro preparamos en su momento un programa dedicado a evocar a Enrique Ramírez y Ramírez. Este libro, Remembranzas e Iconografía, está editado por ella, por la casa editorial que ella dirige, Tinta Editorial. Así que, pues bueno, estos son algunos de las figuras y de los frentes en donde ella ha consagrado su vida. Cuéntenos un poco, doña Socorro, cómo usted es originaria de Colima, cómo llega a la Ciudad de México y cómo entra a la vida pública. Con mucho gusto. Antes de entrar a esa evocación biográfica, quiero retomar algo que usted dijo del texto de Vasconcelos, cuando este contertulio inglés le dice qué duro debe de ser para un político, ¿no?, cargar sobre su conciencia que 30 personas sean fusiladas de manera inútil porque su movimiento no tiene futuro. Y yo me recordé en mi evocación periodística de un testimonio que me dio el gran poeta Carlos Pellicer. Siendo yo reportera de asuntos culturales, don Enrique Ramírez y Ramírez me pidió que fuera a entrevistar a su casa de Tepoztlán, Morelos, a Carlos Pellicer, que estaba muy dolido en aquel momento porque alguien le había robado unas piezas prehispánicas. Digo, este era un poco el contexto. Y en esa charla larga de frente al Tepozteco, él me hizo una confesión, una confidencia, que no quiero dejar de conversarlo y compartirlo con ustedes. Me dijo, fíjese usted, yo he sido un hombre que en las luchas políticas, porque usted sabe que participó en el movimiento del 29, en el movimiento de jóvenes del 29, vasconcelista. Yo he muerto 2 veces, yo moriré 2 veces. ¿Por qué? Le dije yo. Me dijo, porque a mí me fusilaron. ¿Cómo que lo fusilaron, maestro? Me dijo, sí, como a los otros, le formaron pelotón de fusilamiento los generales revolucionarios decididos a pagar a sangre y fuego, ¿no?, la inconformidad estudiantil, sobre todo, del movimiento del 29. Y bueno, se encomendó a Dios, él era creyente, siempre fue cristiano, recuerda usted, y oyó, preparen, apunten. Como Dostoyevsky. Fuego. Y después de ese terrible impacto psicológico, se dio cuenta que estaba vivo. Lo habían fusilado con balas de salva. Fíjese nomás qué enorme crueldad para una de las sensibilidades más grandes y luminosas de México, que fue el tema de Pellicer, pero usted me lo acaba de recordar. ¿Cómo llegué a México? Pues mire, llegué decidida a estudiar periodismo, porque en mi tierra no había escuelas de periodismo, como se puede usted imaginar. Y llegué contra la voluntad de mis padres, que hubieran querido que escogiera una carrera más pues decente, no más liberal, más cercana a lo que era el gusto de la gente en México, para que sus hijos que iban a estudiar algo, bueno, pues estudiaran leyes, ¿no?, estudiaran medicina, estudiaran un futuro más estable. Un futuro más estable. Los periodistas no tenían, creo que ahora se ha temperado un poco el criterio crítico sobre los periodistas, pero no tenían buena fama en mi época. Y entonces, bueno, decidí que de todas maneras iba a estudiar periodismo. Así llegué a México, llegué a un pensionado de señoritas, como le llamaban en mi época, ¿no?, manejada por la UAI, una cosa cristiana, exactamente, y empecé a estudiar periodismo. Me inscribí inicialmente en la universidad, pero tuve que dejar la universidad porque yo tenía afortunadamente muy claro que quería estudiar. Y en aquella época, nuestra muy venerada máxima casa de estudios tenía en el área de ciencias políticas un predominio muy abierto de la cuestión teórica, sobre todo tenía un robusto tronco de materias marxistas, o sea, teoría marxista. Y yo
me pasé ahí un semestre y me di cuenta, dije, no, yo lo que vengo es aprender cómo escribir una noticia, cómo hacer una entrevista, cómo hacer investigación. Vamos a hacer un corte, estamos viendo el resumen 2012 de las avocaciones requeridas, que es una de las secciones de este proyecto de Plaza de Armas. Adelante. Ya volvemos, estamos viendo el resumen de las avocaciones requeridas en Plaza de Armas. Les recuerdo que todo pueden verlo en nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Vamos entonces con el tercer bloque de este resumen. Sin embargo, la más famosa contribución potosina a la causa del periodismo revolucionario fue Filomeno Mata, 1845-1910, fundador del Diario de la Ciudad de México, Diario del Hogar, de 1881. Durante 30 años, a pesar de más de 30 arrestos, Mata sostuvo un implacable ataque contra el régimen de Díaz. Puede decirse que el periodismo independiente de Mata constituyó la protesta más significativa sostenida antes del propio movimiento precursor. Cuando la enfermedad lo forzó a renunciar como editor en 1911, se dio la dirección del Diario del Hogar a Juan Saravia. A principios de 1902, Daniel Cabrera, contemporáneo de Mata, tío de Luis Cabrera, hizo un intento similar al invitar a Ricardo Flores Magón a dirigir El Hijo del Ahuizote. Es evidente que el viejo y relativamente aislado grupo de periodistas de oposición, como Mata y Cabrera, se hizo consciente de que Saravia, Ricardo Flores Magón y otros jóvenes radicales que se habían unido al movimiento del Club Liberal de Arriaga a principios de 1900 eran la ola del futuro. Reconocían su propio papel de divulgar las actividades de estos jóvenes y lo realizaron admirablemente. Esto es lo que dice James D. Cockcroft en un clásico de la historiografía de la Revolución Mexicana, Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, 1900-1903. Es un clásico, ya les digo, de la historiografía de la Revolución Mexicana, y me centré en el comentario que hace sobre Filomeno Mata, porque el programa de hoy vamos a dedicarlo un poco a la saga de Filomeno Mata, tanto de él mismo como de sus sucesores, que son pilares del periodismo, fundamentalmente del periodismo mexicano de la primera mitad del siglo XX, y hablaremos de ello en función del libro de Claudio Vadillo López, Filomeno Mata La Torre y Familia. El periodismo fue mi vida, dice Filomeno Mata a través del libro de Claudio. Desde joven me convencí de que no podía haber más alta responsabilidad, un oficio cuya tarea era la de develar y difundir la verdad del conocimiento, promover la actividad empresarial, el avance científico, combatir la corrupción y las desviaciones morales, denunciar las inconsecuencias de los políticos porfiristas que habían traicionado los ideales por los que se habían sublevado en contra de Juárez y Lerdo de Tejada. Nuestro periódico fue el decano de periódicos que como el Demócrata de 1899 y el Demófilo de 1902 no percibían ningún tipo de subsidio del gobierno de la República, a diferencia de El Imparcial. Sobrevivíamos con la publicidad de los anunciantes, con suscripciones y la venta diaria. Nuestra tarea de tantos años en el Diario del Hogar, desde que lo fundé el 16 de septiembre de 1881 como el periódico de las familias, fue demostrar las enormes perspectivas que tenían la patria si los empresarios ampliaran su visión y sus negocios, colocándose a la altura de la modernización científica y tecnológica de países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Este futuro fue obstaculizado por las atrocidades y las corruptelas de los porfiristas, la miseria de los trabajadores de las ciudades y la pobreza de los peones acasillados. Cuando publiqué de 1878 a 1892 el Anuario Universal, era el único directorio nacional de empresas y empresarios, oficinas públicas y funcionarios que contribuía seriamente a estimular el desarrollo industrial y comercial del país. Esto es más o menos lo que nos cuenta Claudio Vadillo de lo que hizo don Filomeno Mata Rodríguez, el que encabeza toda la saga de los Mata. Cuéntanos, Claudio, ¿por qué un libro como este que presentaste en 2003, Filomeno Mata La Torre y Familia? Y después, bueno, ya entramos a analizar
la labor y la herencia que dejan para la vida del país. Claro. Sí, bueno, yo escribí este libro pensando en la importancia de conocer la historia de una familia que mantuvo vivos los ideales democráticos y los ideales para construir una sociedad moderna a lo largo de más de un siglo, ¿no? Desde que Filomeno Mata Rodríguez funda el periódico El Diario del Hogar, como tú ya lo leías, con los objetivos de construir una sociedad moderna, en toda una sociedad democrática, y se encuentra pues con las dificultades de un régimen dictatorial, que era el de Porfirio Díaz, que pues impide este proyecto, digamos, de sociedad moderna, digamos, que es lo que plantea Filomeno Mata Rodríguez. Y lo que a mí me llamó la atención es que muchos años después, digamos, en los años 60, sus hijos, ¿verdad?, que habían participado como él en la revolución, que habían sido cofundadores, digamos, del Diario del Hogar a principios del siglo XX, pues continúan luchando por los mismos objetivos, luchando por los mismos ideales, digamos, en términos de la modernización, de la democratización del país, y se encuentran con una situación similar. Ya no es la dictadura porfirista, ellos ahora la consideran como el autoritarismo priista. Curiosamente, es una historia que a mí me pareció interesante por eso, cómo da vueltas, digamos, como un ciclo la historia, y lo que fue la dictadura porfirista, en los años 60 los Mata consideran que ahora es la dictadura priista. O sea, entonces, ¿dónde quedó el cumplimiento, digamos, del proyecto revolucionario de 1917? Entonces, a mí me llamó, pensé que como la vida, la historia de estos periodistas, pues no está escrita en la historia oficial, ¿no? Está la vida de Filomeno Mata Rodríguez como periodista antiporfirista, ¿sí? Está la calle Filomeno Mata. La calle de Filomeno Mata, donde el club de periodistas, ¿verdad?, actualmente. Pero me pareció que había que dar a conocer lo que siguió después, o sea, cómo sus hijos continuaron sosteniendo los mismos ideales, ¿verdad?, a lo largo de todo el siglo XX. Y bueno, como en los años 60, antes del movimiento estudiantil del 68, pues ellos siguen en la brega, digamos, ya hombres viejos, digamos, grandes, pero siguen con la misma lucha de su padre un siglo antes, ¿no? Entonces me parecía interesante contar esta historia que creo no se había contado por escrito, ¿no? Oye, y de hecho es singular la coincidencia que se da porque don Filomeno Mata Rodríguez muere en 1910. No le toca ver, digamos, le toca ver la entrada de Madero a la ciudad, pero no le toca ver el colapso vertiginoso de su régimen. Y Filomeno Mata Latorre muere en 1967 y no le toca ver lo que en el 68 ocurrió, ¿verdad?, con el régimen. Eso es un poco esa coincidencia que también se da, ¿no? Sí, cuando a la muerte de Filomeno Mata en 1910, los hijos, que eran Luis y Mata, el mayor, Filomeno Mata Latorre, que era el menor, le dan continuidad al Diario del Hogar, ¿sí? Y ellos, como digamos dueños de la empresa, invitan a Juan Sarabia a que dirija el periódico. Pero ellos eran desde jóvenes, junto con su padre, miembros del Partido Liberal Mexicano. Entonces van a seguir sosteniendo en el Diario del Hogar esta ideología liberal, ¿sí? Van a seguir sosteniéndolo todavía 3 años hasta el golpe de Estado de Victoriano Huerta, porque pues ahí se termina la etapa, digamos, esa maderista democrática de esos años. Entonces ellos tienen que suspender la edición, digamos, del periódico en 1913 y se van a la revolución, ¿no? Pero se van a la revolución con el mismo proyecto ideológico liberal del padre, ¿no? Tanto Luis y Mata como Filomeno Mata Latorre, como Joaquín Mata, como sus hermanas, que eran Carmen Mata, Josefina, Esperanza Mata. Era una familia grande, ¿verdad? Pero como lo narro en el libro, la vida de ellos siempre estuvo marcada por el periodismo.
¿verdad? Por la lucha por los ideales liberales y por el periodismo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿verdad?, fueron educadas en el sentido de ser independientes, ¿no? O sea, su padre les dio esa enseñanza liberal, ¿verdad?, de esas ideas, esa idea moderna ya de la mujer que pudiera tener una profesión, ¿no?, que pudiera ser independiente, y los hijos pues se dedicaron al periodismo siempre como un arma de lucha independiente, ¿no? De hecho, tú me estabas comentando que precisamente en fidelidad con este principio, ellos no necesariamente, siempre veían problemático tanto la militancia directa, orgánica en un partido y los liderazgos políticos de ellos mismos, ¿no? Siempre decían, yo soy periodista, siempre independiente, ¿no?, ante el acontecer, sin estar al margen de ello, ¿no? Claro. Sí, creo que eso es una experiencia interesante para la historia del periodismo en México. Cómo siempre mantienen su independencia, su crítica del poder. Y esto es muy claro. Así como el padre luchó, digamos, era aquel de todos los maderistas o de todos los liberales, sufragio efectivo, no reelección, esto ellos nunca lo olvidaron. Entonces, cuando Carranza quiere imponer a Bonilla, pues ellos, que son antirreeleccionistas y antiautoritarios, se oponen a esto. Cuando Obregón quiere imponer a Calles, ellos se oponen. Habiendo estado... Sí, habiendo sido parte del grupo revolucionario, correcto. Pero cuando ven eso... Pero siempre como críticos, ¿no? Esto es una cosa interesante que hay que rescatar, me parece a mí, por eso escribí el libro. Siempre no perder la idea de la independencia del periodista frente al poder, a pesar de que tuvieran relaciones con ese poder, a pesar de que fueran del grupo revolucionario, digamos, ¿no? Entonces así estuvieron con Carranza, pero cuando Carranza traiciona el proyecto antirreeleccionista, pues se pasan a la oposición. Cuando Obregón quiere imponer a Calles, son opositores a Calles. Cuando Calles impone a Cárdenas, también se pasan o sea, son opositores a la candidatura de Cárdenas. Pero también cuando Cárdenas ya en su gobierno hace ese gran movimiento de reconciliación, ¿verdad?, además de la tarea social y todo lo que hizo, cuando Cárdenas, dentro de su habilidad política, reconcilia a los revolucionarios, ellos que habían sido opositores, bueno, respaldan a Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero y después, cuando ellos ya en 1956, mayores, se dan cuenta de que el régimen priista pues mantiene, digamos, ahora a través de lo que ellos llaman el tapadismo, ¿verdad?, tan famoso, el tapadismo que garantiza la continuidad del autoritarismo priista, pues vuelven a la lucha política como periodistas independientes y fundan el periódico El Liberal, ¿no? Lo cual es significativo porque le ponen ese nombre para reivindicar el proyecto liberal del viejo Diario del Hogar. Que de hecho, no sé si solo en una impresión o en general las impresiones tenía detrás el Diario del Hogar y sobrepuesto el Liberal, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este resumen de las avocaciones requeridas de Plaza de Armas. Titulamos así esta sección en homenaje a José Revueltas, una de nuestras grandes influencias literarias, políticas, intelectuales. Él así tituló también sus memorias. La otra sección de Plaza de Armas es el debate. En el debate el protagonista es un tema en cuestión. En las evocaciones requeridas el protagonista es la persona entrevistada o la persona evocada si es que ella no vive. Con esta emisión terminamos el año de 2012, terminamos también lo que sería nuestra cuarta temporada, que inició por ahí. La primera inició en 2009 en pues esta fecundísima experiencia que he tenido yo posibilidad de tener aquí en Capital 21. Terminamos entonces con esta cuarta temporada, esperando continuar en la nueva época que en el arranque del próximo año pues tendrá inicio para Capital 21
21 y habrá que ver si logramos continuar con este proyecto. En todo caso, quienes tengan interés en conocer toda nuestra historia, quiero decirlo, del programa, puede verlos todos y cada uno de ellos. Está en nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv, también está en el canal de YouTube, Nódulo TV, ahí pueden vernos todos los programas, seguir el curso de nuestra marcha en este proyecto tan importante para nosotros que fue el de Plaza de Armas. No me resta otra cosa más que despedirme, emplazarlos para vernos el próximo año en Capital 21 y esperar que continúe tanto Capital 21 y Plaza de Armas. Yo soy Ismael Carballo. Hasta pronto.